Qué bueno es poder edificarnos en la fe y crecer en el conocimiento de Dios. Estamos viendo la importancia de caminar cada día guiados por el Espíritu Santo, que nuestro espíritu esté lleno del Espíritu Santo de Dios, que no quede todo en el alma, en el pensamiento, ni aún en los conocimientos, porque Dios tiene mucho más y de acuerdo a cómo buscamos y a cómo queremos, porque Él no nos obliga, somos también edificados. Y debemos tener cuidado con lo que nosotros tenemos en cuenta, decidimos, y veíamos sobre la iglesia primitiva los últimos jueves, y a veces como podemos permitirnos cosas, pensamientos y situaciones que tienen que ver con lo que rige nuestra vida, y somos quienes tenemos que controlar todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre lo que Pablo enseña acerca del corazón endurecido, que eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero también en capítulo 8, 9 de Romanos, Pablo está dando una interesante lección y está hablando aquí a la iglesia, diciendo que en medio de todo el tiempo que ellos vivían y hoy, creo que los tiempos, no sé si son más o menos difíciles, porque según los lugares, en ese tiempo también los mataban, los perseguían. Acá nosotros tenemos la libertad y, hermanos, debemos agradecerle cada día a Dios esto de que podemos predicar de Cristo y congregarnos libremente, pero debemos estar apercibidos de todo lo que puede venir o en otros lugares hay, sabiendo que Él quiere gobernar nuestra vida, y uno de los últimos textos que vimos el jueves pasado, que nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios. Y nosotros, como dice 2 Corintios 5:7, andamos por fe y no andamos por vista, no solo lo que se ve, sabiendo que nada es imposible para Dios en cuanto a nuestras necesidades. Sea cual fuere la necesidad, Dios nos da la victoria. Y en este capítulo 8, Romanos, tiene textos tan conocidos donde habla de la importancia de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nada nos puede separar del amor de Dios si nosotros estamos en ese preciso lugar dentro de la voluntad de Dios, del amor de Dios. Ahora bien, en todos los tiempos, el ser humano fue, es y será como somos, con tantas imperfecciones, y el que nos va a ir perfeccionando es el Señor, manifestando su actitud de acuerdo a cómo le demos lugar, como ya sabemos y dice la palabra de Dios. Y el pueblo antiguo, como nosotros, los israelitas aún, después de ver tantas maravillas que Dios había hecho, tantos milagros y cosas que eran milagros precisos, imposibles de hacer por un ser humano, aún así no creyeron firmemente en Dios ni en su palabra, y tantas veces dice la Biblia que se cerraron a la fe. Y aquí en Romanos 9 está mencionando a este pueblo, al pueblo de Israel de antaño, se habla de esto, y después de que Pablo hable aquí, como dije en el capítulo 8, acerca de la grandeza y el poder de Dios, y que en todas las cosas somos más que vencedores, da esa seguridad porque es así, tal cual, por medio de Cristo que nos ama, y eso es hoy para nosotros en cualquier cosa que surja en nuestra vida, nos da seguridad de que en Él todo lo tenemos y lo podemos y lo creemos, y que nada nos va a separar. Pero comienza el versículo 9, después de decir eso, 9:1 de Romanos, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón.
Acá está hablando nuevamente del corazón, del centro de nuestro ser. Después de dar todo un texto de victoria y que sale con este versículo y asegura la realidad de lo que dice, verdad digo, o sea, hablo lo que cada uno de los cristianos debe vivir, que es la verdad, que nunca debemos mentir, y apela también a la conciencia en el Espíritu Santo. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Y vemos que aquí está con mayúscula. Me da testimonio en el Espíritu Santo, del cual los cristianos tenemos que estar llenos y nuestra conciencia dirigida y darnos testimonio en lo que está mal y en lo que está bien. Y él está hablando, transmitiendo la tristeza y el dolor que tenía, porque había situaciones que dentro de la iglesia o de las personas que estaban en la iglesia les provocaban dolor, y en esa esfera, en la esfera del Espíritu, de la verdad, de Cristo, Pablo se movía para tener una libertad, primero delante de Dios y segundo como ministro del Evangelio. Y expresa esa tristeza y dolor en el corazón que le causaba, que era la dureza, la incredulidad de aquellos que habían conocido a Dios, recalcando que lo que él sentía lo atestiguaba el mismo Espíritu Santo, y dice que los de su raza, no vamos a leer todo el capítulo, ustedes léanlo, está muy interesante, o los parientes según la carne, los judíos, y hace una síntesis de lo que Dios en su grandeza había hecho con ese pueblo, resaltando la justicia de Dios. Porque Dios cuando obra, siempre obra en justicia. Con todos indiscriminadamente. Y ese era un pueblo duro. Ese era un pueblo que había sido victorioso. En el versículo 14 del 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ellos por momentos se quejaban, por momentos habían visto la grandeza de Dios, pero no habían entregado su vida de tal manera que la justicia de Dios quede en su espíritu para decir, no, esto pasa y Dios es justo. Hermanos, Dios es justo. Y no por eso siempre vamos a estar en la gloria. No por eso no vamos a tener pruebas. No por eso vamos a vivir en este mundo que lamentablemente está regido por el maligno. Aún los cristianos vivimos de victoria en victoria y somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Pero algunos, y aún cristianos, pasa algo y dice, ¡ay, qué injusticia! ¿Y por qué pasó? Y mirá, hay a un niño, a un grande. Dios es justo. Sepamos eso porque como dice la palabra de Dios, ¿hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. En ninguna manera. Y esto tiene que ver con el análisis de quien vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Pase lo que nos pase, no podemos pensar, ni debemos permitirnos que el enemigo nos ataque es por una injusticia de Dios. Los que somos injustos somos nosotros, pero Dios siempre es justo y torna en bendición aquellas cosas aún que parecieran que en el momento no lo son. Cuando nuestro espíritu está dirigido, lleno del Espíritu Santo, tenemos claridad aún en esas circunstancias tan difíciles. Y ya ni preguntamos ni culpamos a Dios, sino que le creemos y esperamos en esa justicia de Dios. Porque es así. Aunque tengamos que pasar, pruebas, pero la justicia de Dios viene, está con nosotros porque somos sus hijos. Eso sí somos sus hijos. Así que, en principio, tenemos que saber que nuestra conciencia debe dar lugar, estar llena, nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo de Dios, no dando lugar a pensar que Dios es injusto, sino creyendo en medio de todas las circunstancias, porque fíjense
que este pueblo, y después léanlo, en el Antiguo Testamento está todo, y acá hay una síntesis que la da Pablo, ellos no supieron aprovechar ni la bendición ni la misericordia. Ya estuvimos hablando de lo que es la misericordia, lo que es la justicia, lo que cada uno merece en unos jueves atrás. También, en segundo lugar, tenemos que tener claro que todos los hechos están en las manos de Dios. Y su Espíritu Santo está acompañándonos, porque Dios es Espíritu y es verdad, y llenándonos en cada uno de los momentos con el Espíritu del Señor. Nosotros como creyentes simplemente tenemos que entregarnos al Señor, estar arrepentidos, vivir cada día haciendo su voluntad y seguir creyentes, esperar en Él, en obediencia a lo que la palabra nos dice. Simplemente obedecer y esperar en Él. Obviamente que para obedecer tenemos que conocer que tenemos que obedecer, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Para eso tenemos que leerla, escudriñarla. Así que, como vemos en la iglesia primitiva, en los Hechos, estos últimos jueves, nosotros también podemos vivir situaciones similares, pero debemos buscar, seguir y actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no seguir nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestros deseos, según nuestra inteligencia, porque a mí me parece que esto es así. La Biblia dice así, pero si la Biblia dice, es sí y amén. Si la Biblia lo dice, es sí y amén porque lo dice Dios. Porque debemos tener cuidado muchas veces porque, como este pueblo, uno puede contradecir la voluntad del Espíritu Santo en nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos manda a hacer algo y nosotros hacemos lo contrario. Y ya sabemos que nunca el Espíritu Santo va a contradecir lo que ya está afirmado en su palabra. Ninguna cosa agregada, ni un tilde o cambiado, es bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Sí puede ser bajo nuestra voluntad, porque nosotros debemos hacer cumplir el propósito y la voluntad de Dios para estar bien, no deslindando ninguna responsabilidad a nadie, porque Dios lo sabe todo, y Él es justo y es poderoso. Ni aún tenemos que atrevernos a seguir las inclinaciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Y digo porque hay muchísimas cosas. No, con el corazón siento que tengo que hacer tal cosa. Una vez leí un libro que estaba acá y lo saqué, cuando en la época que teníamos librería. No lo conocía el libro, lo miré un poco, digo, no, este libro acá en la iglesia ni loco. ¿De dónde salió? Evangélico, ¿eh? No era. Por lo menos lo que esperaba. Porque hablaba que por amor había que entregarse. Y hablaba cómo por amor las parejas se entregaban unas a otras, casados o no. ¿Amor de qué? De un libro y explicaba. Otros explican que sí, que tenés que leer el horóscopo porque por amor Dios te va a dirigir. Y ¿amor de qué? Por eso tenemos que tener cuidado. Los gustos, las intenciones. La palabra es muy, muy clara. Nosotros sabemos lo que es Dios y lo que quiere darnos Dios. Siempre nos quiere dar lo mejor. Siempre. Así que debemos seguir la dirección del Espíritu Santo, no siguiendo las intenciones del pensamiento, del corazón. A veces hay cosas buenas, ¿eh? Pero si Dios nos dice que oremos, oremos. ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? ¿Un trabajo está mal? No, necesito trabajar. Pero a veces hay trabajos que no te los manda el Señor. Busca el que te manda el Señor. Ahora no, entonces no trabajo nunca. Sí. Tenemos que esforzarnos, que trabajar, pero no nos tenemos que atrever a seguir las inclinaciones que el Espíritu Santo nos dice, no te inclines a esto, hacé otra cosa. No, yo no tengo otra posibilidad y voy a poner una santería, voy a trabajar en una santería. Andá a vender pasteles, pero una santería,
No sé, me viene este ejemplo ahora, pero Dios es el que nos enseña y en toda la palabra tenemos las instrucciones. Y cuidarnos para que nuestro corazón no se entenebrezca o no se endurezca, sabiendo que la palabra de Dios nunca falla, que las indicaciones del Espíritu Santo nunca fallan. Si te dice eso no, eso no. Y si te dice esto sí, aunque en el momento no parezca que sea lo que más te gusta. En el 9:6, en este mismo capítulo, nos está diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahí está dando toda la explicación de lo que estaba pasando. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios nunca falla. Las promesas de Él son en Dios sí y en Dios amén. Tenemos que tenerlo muy claro con la fe. Y con este versículo, Pablo comienza ese análisis del trato de Dios con Israel, de la razón de su incredulidad, de lo nefasto que le fue a ellos portarse de esa manera, porque su espíritu no fue guiado por Dios y su corazón se endureció. Y bajo el Espíritu Santo, él, Pablo, ve con claridad lo que está pasando y trata de transmitirlo. Hermanos, debemos buscar esa dirección diaria del Espíritu Santo. El texto que leímos y el que continúa ahí en Romanos 14:16, ¿qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, el 15, del que yo tenga misericordia, y me compadezca del que yo me compadezca. Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es para que entendamos por el Espíritu Santo, todo es por Él, por la misericordia de Él. Pero esa misericordia alcanza a todos. No es que a esto los endurece, porque hay textos que dice que Dios endureció. Ahora, eso es lo que vamos a tratar de compartir brevemente. Y esto es para que entendamos por el Espíritu Santo que Él es el que hace todo, de manera que en quien quiere tiene misericordia y el que no, y al que quiere endurecer, dice el versículo, endurece. Pero como Dios me va a endurecer, veamos cómo es esto. Debemos tener claro el significado de estos textos y cómo, si puede o no endurecemos el Señor, o qué es el resultado para que nos endurezcamos. Él siempre tiene misericordia. Dios es soberano, Dios es justo, Dios nos quiere dar lo mejor y no cabe ni siquiera la duda de que Él siempre en su misericordia nos va a querer ayudar. Sabemos, y las promesas de Dios son ilimitadas. No me acuerdo la cantidad de promesas que hay en la Biblia y son todas para cada uno de sus hijos fieles. Sabemos que los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Ahora, tengamos, y el otro día compartiendo un poco esto con las mujeres también les decía, porque en este texto que leímos primero, que en Dios somos más que vencedoras y todas las cosas nos ayudan a bien, este todo no incluye ni los pecados ni las negligencias nuestras. Nadie puede sostener el mal esperando que Dios lo ayude, porque en todo somos más que vencedores. Tengámoslo muy, muy claro. Nosotros no podemos ni debemos ceder al pecado creyendo que Dios sacará algún beneficio de ello. Sí en todas las pruebas, sí en las dificultades, sí en las necesidades. Pero cuando nos permitimos pecar, no quiere decir que en eso todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando pecamos necesitamos arrepentirnos, cambiar de actitud y hacer la voluntad de Dios. Sabiendo que, como dice Gálatas, capítulo 6,
versículo 8, sosteniendo esto que es muy valoroso en la doctrina, que el pecado no te va a avalar para que, después total, dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros los cristianos tenemos que sembrar en el Espíritu, llenar nuestro espíritu del Espíritu de Dios con lo bueno. La carne nos lleva a pecar. Sí, sembramos un montón, pero la pregunta está buena, que cada uno nos hagamos. ¿Lo que hago está siendo para edificar la carne, nada más que lo material, o edifica también mi espíritu? Para nosotros los cristianos, lo que debe valer en lo espiritual. Lo demás también, cuidarlo. Pero ojo que lo demás viene por añadidura. Y ahí está la verdadera victoria. Ahí está la verdadera justicia. Dios nunca nos va a abandonar. Pero ojo, no demos lugar al pecado o creamos que total, todo, no. Sepámoslo porque eso tiene que ver con el corazón que se endurece. Pero el espíritu debe estar lleno del Espíritu de Dios, sabiendo que o sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu. Quedando claro, volviendo al tema del corazón, en el versículo 15, que se endurece, también dice que tendré misericordia, resaltando la libertad de la misericordia de Dios. Dios tiene libertad en la misericordia para que todo ser humano reciba ese abrazo de amor, esa misericordia de Dios. No podemos conquistar nosotros, por nuestro propio medio, ni con nuestro esfuerzo, esa compasión de Dios. Nosotros tenemos que aceptar esa compasión que Cristo dio por nosotros en la cruz. Creer en Cristo, entregarnos a Cristo, reconocer nuestra debilidad humana, que somos pecadores, y pedirle, Señor, transfórmame. Y ahí sí actúa la compasión de Dios. No depende, leímos, del que quiere o del que corre, sino de Dios, porque Él decidió tener misericordia. Él decidió tener misericordia con todos. Y no, yo no soy carnal, todos somos carnales, pero en esa misericordia nos alcanza, toma nuestro espíritu y nos llena del Espíritu Santo de Dios para querer buscar más de Dios y hacer cada día la voluntad de Dios, para no tener un corazón malo, un corazón endurecido. Pero Él decidió tener misericordia. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero el versículo 18 dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Y de quién quiere tener misericordia? De todos los que quieren aceptar su misericordia. ¿Se entiende? Es para todos, pero cada uno decide. Y a veces usamos el ejemplo de que llega una noticia. Mira, anda al banco que tenés una cuenta que te regaló alguien y anda a cobrarlo. ¿Qué la voy a tener? Y no voy al banco. Y la cuenta está y no la cobro. La misericordia de Dios es mucho más que una cuenta. Pero tengo que aceptarla, tomarla y dejar que Él tome control de mi vida. Y cuando dejamos que Él tome control, toma la vida, toma el carácter, toma el pensamiento, y su espíritu nos llena de tal manera que tenemos un corazón blando. No es que seleccione, sino que Dios se propone tener misericordia de los que verdaderamente quieren, se arrepienten y dicen, sí, yo a partir de hoy, del día que acepto a Cristo, del día que me doy cuenta, tengo que vivir haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. Porque es así, no es pasar acá adelante y después, no, pasar adelante le digo que hemos visto y gracias a Dios cuando pasamos al altar con un corazón contrito y humillado, pero es el cambio que hace Dios y que en cada momento, en nuestro hogar, cuando tenemos esa necesidad diaria de tener una comunión con Él, de que nos siga transformando, buscando como Salvador y Señor, ablandando ese corazón que es como una piedra. Y Báez Camargo tiene una poesía que dice, que habla del artista, el Señor,
como artista, dice que él a esa piedra, de ese corazón de piedra, sé que le daba y le daba con una masa y el corazón como que se quejaba, pero dice el artista callaba y proseguía. ¿Por qué? Porque seguía moldeando esa vida. Tiene que seguir moldeando nuestro carácter. Tiene que seguir moldeando nuestra vida para servirle con todo el corazón. Mientras que, si no dejamos, el corazón va a quedar apartado, endurecido. Y todos los que se niegan a arrepentirse es aquellos que tienen un corazón duro, entenebrecido. El 9:18 dice, endurece a quien quiere endurecer. Y decíamos que muchos le atribuyen esto a Dios. Bueno, este está endurecido porque lo endureció Dios. Ustedes saben que Dios no quiere que nadie tenga el corazón duro. Si nosotros vemos cómo se endureció el corazón de Faraón, y está la historia de las plagas, lo que sufrieron tantos, miles, y acá en este capítulo menciona también algo Pablo, pero sepamos que Faraón, cuyo corazón era contrario totalmente a Dios, recibió la bendición de Dios a pesar de todo desde el principio. Mejor dicho, Dios lo quería bendecir, pero él renunció a esa bendición por su orgullo, por su vanidad, por su desprecio. Él no aceptó y lamentablemente recibió el juicio apropiado de parte de Dios cuando se resistió a escuchar la voz de Dios, a obedecer a Dios. Fue un juicio para él. Y en muchos textos allí podemos ver Éxodo, vamos a mirar 1 o 2, no quiero ocupar mucho tiempo, y muchos textos hablan de cómo se endureció su corazón y algunos que el Señor lo endureció, pero esto no quiere decir que era la voluntad de Dios que se endurecieran. 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré mi corazón de modo que no dejara ir al pueblo. El 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El 9:11, y hay más textos, muchos que hablan de todo esto. 11:10, perdón. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Pero su corazón ya se había endurecido al no obedecer desde el principio. Y recibió lamentablemente la respuesta a ello. Porque a partir de que se resistió a la voluntad de Dios, Dios sí permitió que su corazón sea endurecido, entenebrecido. Aún más, y Dios no fue arbitrario, tampoco lo es hoy. Cuando endureció el corazón de Faraón, lo endureció porque él había dispuesto no dejar el corazón sensible a que Dios le habla y hacer la voluntad de Dios, sino que actuó conforme a su justo juicio y dijo, bueno, ahí tenés. Le siguió mostrando, prodigios y milagros y cuestiones, pero lamentablemente perdió la oportunidad. Y esto es un principio que tenemos que tener en cuenta para quienes rechazan a Dios y su voluntad. Como vimos hace jueves atrás, Ananías y Zafira. Hay gente que conoce la voluntad de Dios. Hay gente que vive viendo los milagros de Dios. ¿Y qué? ¿Dios le endurece el corazón? No. Dios termina dejándolos, así como el libre albedrío de la salvación, cualquiera, porque quiere que todos seamos salvos, que ninguno se pierda. También deja, si alguno quiere vivir con el corazón endurecido. Y cuanto más conocemos la palabra de Dios, hermanos, un corazón más sensible, una esponja tenemos que ser. Y a veces nos ponemos rebeldes ante situaciones que nos tocan. Y hablo del diario vivir cuando pasa algo y el perdón tiene que surgir y no perdonamos.
e insistimos, Dios termina dejándonos. Hacé lo que quieras, pero hasta podemos perder la salvación. Y no es que seguimos en el camino por miedo, ay no, no. Si la victoria está en dejar el corazón que sea guiado por Dios. No te mires en el espejo de otro, ni mires al otro. Perdonemos, actuemos como el Señor manda, porque Dios es un Dios justo. Pero no nos permitamos siquiera que el Espíritu Santo nos hable, porque va a llegar un momento que no nos habla más y nos deja librados a nuestra propia decisión o necedad. Es bueno que el amor, la justicia, la misericordia de Dios está, pero ¿a qué apunta nuestra vida? Para que seamos guiados por el Espíritu, debe apuntar a que el Espíritu Santo y la enseñanza de la Biblia tome control de nuestra vida. Y no hay ninguna excusa, por daño que nos hayan hecho, por mal que nos hayan hecho. El cristiano de veras, el cristiano crecido, el cristiano que quiere vivir en victoria, tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Escuchando, obedeciendo y siguiendo las enseñanzas y las pisadas de Jesús. ¿O acaso Jesús no le hicimos, porque ustedes y yo estamos incluidos, todo el daño que se le hizo, a pesar de que Él fue nada más que misericordia para todos? Pero Él tenía un corazón sensible. Y nosotros tenemos que tener un corazón blando, un corazón sensible, porque de última se endurece o Dios permite. Esa es la voluntad permisiva de Dios, pero no la voluntad absoluta. Amemos, decretemos, perdonemos y en el nombre del Señor resistamos todo lo que el enemigo quiere ponernos para que vivamos el fracaso. Porque en todas las cosas, como dice 8:28, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En eso también, en tener un corazón sensible, en tener un corazón dispuesto, en tener un corazón amante y con el oído hacia arriba, no hacia los costados, porque a veces se nos llena con cosas que no son las que Dios quiere, dejando que el Espíritu Santo nos llene para seguir de victoria en victoria. Amén.